bendiciones. Gracias por estar aquí. Y seguimos con el tema provocando milagros. Le damos, ¿verdad?, un saludo a todos los pastores en Cuba, México, Santo Domingo, Guatemala, dicen también, Venezuela. Vive Jesús, así que le enviamos un saludo, un abrazo. Vive Jesús. Y le pedimos a Dios que lo bendiga de manera especial. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a presentarnos delante del Señor para entrarle en un repaso de lo que estuvimos hablando el domingo pasado para poder continuar bajo el mismo tema, pero dentro de otros, ¿verdad?, subtemas. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos toda la honra y el honor, Señor. Reconocemos, Padre, que sin ti nada somos, Dios. Nos ponemos, Señor, en tus manos, Padre, para que seas tú a través de tu Espíritu Santo, guiándonos, Señor, a través de tu palabra y haciendo, Señor, que se haga rema en nuestros corazones, Señor. Pidiéndote también, Señor, que podamos ser obedientes para llevar la misma, Señor, a cabo y vivir conforme a lo que tú nos has pedido, Señor, que vivamos. Yo te pido que tú bendigas a cada hermano que aquí se encuentra en esta mañana, que a los que están de camino tú los traigas con bien, Señor, y a los que aún están en su casa, Padre Santo, yo te pido de igual manera, Señor, que tú los bendigas y que los traigas con bien para juntos y unánimes adorar, engrandecer tu nombre, Señor. Padre, presentamos este tiempo delante de ti. Pongo todas mis limitaciones, Señor, en tus manos. Tú las conoces, Señor. Así que estoy plenamente, Señor, dependiendo de ti y de tu Espíritu Santo. Toda la gloria es tuya y toda la honra en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse. Estamos bajo el tema provocando milagros. Y vamos a Marcos capítulo 10, verso 27, que ha sido el verso que hemos estado usando para poder desarrollar el tema. Marcos 10, verso 27 dice así: Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y yo siempre he dicho que todo es todo, ¿verdad? Si el Señor dice todas las cosas son posibles para Dios, esto incluye todo. Amén. Así que definimos la semana pasada que era un milagro, dijimos que era un suceso extraordinario, ¿verdad? Sobrenatural, que rompe todas las reglas de la naturaleza, que es proveniente de Dios y que provoca en el ser humano admiración y hasta cierta sorpresa. Dijimos también que los milagros tienen unos propósitos. Número uno, para que comprendamos que los milagros surgen solamente para dar fe de la grandeza de Dios. Pero hoy vamos a hablar de quienes hacen milagros. ¿Quién puede realizar lo que es el tema que vamos a entrar hoy? ¿Quién puede realizar los milagros? Y dijimos también que cuáles son los dones que se activan en el cristiano para que surjan milagros. Porque hay dones que se activan y si esos dones no se activan, no puede haber milagros. Entonces, también dijimos que es el último subtema, que todos los milagros tienen un para qué. ¿Para qué? Vamos a verlo. ¿Ok? Así que hablamos de la grandeza de Dios, porque dijimos al principio que los milagros surgen solamente para dar fe de la grandeza de Dios. Y estuvimos dando algunas porciones bíblicas donde nos dicen que todo se hace para glorificar el nombre de Dios. Así que aquí nadie es beneficiario de la gloria, solamente el Señor. Habíamos hablado que muchas veces llegamos a la casa de Dios con una actitud errónea.
con actitud errónea, con pensamiento erróneo de lo que yo llego a la iglesia. Y por eso no podemos experimentar lo sobrenatural. Y hablamos porque nuestras mentes son limitadas. Muchas veces no podemos ver más allá, como diríamos, de la punta de la nariz. Y que para poder ver lo sobrenatural ejercerse, nuestra mente tiene que volver a ser sobrenatural. Y a veces limitamos al Señor porque no tenemos esa capacidad. Y estuvimos hablando de los niños cuando son pequeños. Ayer, por ejemplo, puedo contarles, estaba en el balcón con mi nieto, que no tiene 2 años todavía, y mi sombra se reflejó en la pared. Y a él le dio un miedo increíble mi sombra reflejar en la pared. Y entonces, como nunca se había dado cuenta, me tomó la mano bien fuerte, que yo dije, me va a partir un dedo aquí. Y no me quería soltar. Y la situación era que para donde yo me movía, ¿qué pasaba? Se movía la sombra también. Él pensaba que la sombra nos estaba siguiendo. Porque los niños nacemos, hermanos, con un cerebro sobrenatural, como pudiéramos decir, que está dispuesto a ver hasta lo que nadie ve. Por eso los niños tienen amiguitos imaginarios, tienen miedo, ¿ves? Porque de niños somos más sensibles. Pero ¿qué pasa? Según va pasando el tiempo, mamá y papá, que ahí no hay nada, no, y eso son tu imaginación. Y vamos poco a poco cerrando esa área de nuestro cerebro de manera tal que a lo que éramos sensibles cuando pequeños, ya no lo somos. ¿Ves? Entonces, tenemos que volver a permitir que esa área sensitiva se active nuevamente. ¿Ves? Que se active. Y esto es la parte que muchas personas dentro de la iglesia no ha permitido que se active. Así que estuvimos hablando también cómo podemos ver la manifestación de la grandeza de Dios a través de los milagros. Y dijimos que hay una línea que tenemos que aprender a traspasar. Y hablamos sobre la línea natural. Yo no puedo ver lo sobrenatural de Dios sin cruzar la línea de lo natural. Y dijimos que para nosotros poder pasar esa línea, tenemos que entender, tenemos que creer y tenemos que guardar en nuestro corazón que Dios es Dios, que Él no existe porque alguien quiso que Él existiera. Él existe por sí mismo. Eso es lo que lo hace Dios. Él no es un ser creado, Él es el creador. Que Dios no necesita. La realidad es, hermano, que Dios no necesita de usted, de mí, para hacer el milagro. Él no necesita ni de usted ni de mí. Pero en su misericordia, para que usted pueda experimentar el poder de Dios, Él nos usa para dejar mostrar su gloria. Pero la realidad es, hermano, que Él no nos necesita. Él no necesitó a nadie para que aquella zarza ardiendo llamara la atención de Moisés. Él solito se postó sobre la zarza y la zarza ardió y no se quemaba. De la misma forma en que en los antiguos tiempos Dios milagrosamente se le revelaba al hombre, de esa misma forma lo puede hacer hoy. Y entonces, hermano, para que yo pueda entrar a la línea de lo sobrenatural, yo tengo que reconocer estas cosas de Dios. Que Él existe solo porque sí. No hay explicación para eso.
que Dios tiene vida en sí mismo. Dios no necesita un mundo natural, porque Él es sobrenatural. Y entonces, para yo conocer a Dios, hermano, para yo conocer el poderío de Dios, yo tengo que aprender a abandonar la vida natural y comenzar a pasearme más en la vida sobrenatural. Pero queremos ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida natural. Y así esto no ejerce. Dios no cruza hacia lo natural de nosotros. Dios nos invita a que crucemos hacia lo sobrenatural de Él. Y es ahí, hermano, donde nos trancamos y no ejercemos en ella y no entramos en ella. Y así que nos quedamos el domingo pasado en Job, capítulo 11, versos 7 al 9. Y yo quiero que usted se acuerde cuando Moisés, Dios lo llama en aquella zarza ardiente que lo envió a liberar el pueblo de Egipto. Moisés le dijo una pregunta: y ven acá, ¿y a quién yo le voy a decir que me envió? Y el Señor le dice: tranquilo, solamente ve y dile que el gran yo soy. Dile que te envió, yo soy el que soy. Óigame, hermano, y cuando Moisés llegó a Egipto, se presentó al pueblo de Israel, que le dijo: ¿y a ti quién te envió? Y él me dijo: bueno, él me dijo que te dijera que me envió él, yo soy el que soy. ¿Y qué dijo el pueblo? Pues te envió la persona correcta, vamos allá. Y hay cosas, hermano, que tenemos que aprender y llevar en nuestro corazón para poderlas poner en práctica. Si las desconozco, no las puedo poner en práctica. Y mira lo que dice Job, capítulo 11, versos 7 al 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú? Nos está hablando a nosotros. ¿Llegaremos nosotros a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, que la perfección de Él. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol, que la perfección de Dios. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Pero mire lo que dice Jeremías. Y vayamos a Jeremías, capítulo 23, verso 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y escuchó su palabra? Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque yo quiero que usted entienda una cosa. Tanto Job como Jeremías no habían conocido al Mesías. Jesús no había llegado a su vida, el Mesías no había llegado a su vida. Por tanto, la revelación de Dios no estaba completo en ellos. Usted y yo tenemos la revelación de Dios completa. ¿Por qué? Porque hemos conocido al Cristo de la salvación. Pero también en nosotros habita su Espíritu Santo. Tenemos más ventaja que Job y Jeremías. O sea que a usted y a mí se nos ha revelado algo que Job ni Jeremías se le había revelado. Por eso es que Jesús dijo: mayores cosas que esta vosotros haréis. Porque nosotros hemos tenido una revelación que a aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento no se les había revelado. Fíjense lo que dice Job: ¿descubrirás tú los secretos de Dios?
Y mire lo que dice, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? O sea, yo quiero que usted vea que Job nos está haciendo unas preguntas de reto. Es más alta de los cielos, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Cuál es el reto aquí? Si es más alta de los cielos, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué harás? Hermano, lo que nos está diciendo es, tienes que subir al cielo para verla. Tienes que subir a las alturas para conocerla. Y después nos dice, y es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? ¿Cómo la conocerás? Fíjense, nos está hablando de dos dimensiones. Las alturas, ¿cómo lo harás? La profundidad, ¿cómo la conocerás? Usted sabe que esto significa, hermano, que hay momentos que tenemos que irnos a las alturas y batallar y reclamar lo que es nuestro y poseerlo, pero también hay momentos donde tenemos que profundizar en Dios para poder conocer sus secretos. Y mientras yo estudiaba la palabra, yo me acordaba que a mí, bueno, yo me crié a la orilla de la playa en mi isla. Sé lo que es el mar. Conozco las olas del mar, cómo se mueven las corrientes del mar. Pero aún así le tenía miedo. Pero le tenía miedo a lo que pudiera ver en el fondo del mar. Porque tuve una experiencia muy desagradable cuando era bien pequeñita, unos 6 años. Y mi mamá había ido a casa de una vecina y yo siempre estaba pegada a mi mamá. Mamá es mamá. Y para donde mi mamá iba, para allá iba mamá de presentar, ¿verdad? De aprontar. Y la vecina llama a mi mamá y mi mamá cruza la calle y se va a casa de la vecina. Y yo me voy corriendo detrás de mi mamá, toco la puerta y el esposo de la vecina abre la puerta. Pero cuando él abre que yo voy a entrar, de su parte de atrás, él sacó un buey, que a lo mejor era así, pero yo lo vi así de grande, la edad que tenía. Y cuando eso abrió las patas y las palancas, yo me quedé, hermano, perpleja. El susto que yo sentí en ese momento y el miedo de, en vez de correr para mi casa, corrí para dentro de la casa de la vecina. Y lo único que se me ocurrió fue meterme en el cuarto y así al lado de la cama esconderme. Y el vecino, para hacerme la travesura, me puso el juez bien cerca y yo sentí las patitas del juez caminándome. Eso fue suficiente, hermano, para que yo me bloqueara. Eso fue suficiente para que yo no quisiera más nunca entrar al agua. Todavía hoy uso zapatos para entrar al agua, que conste. Todavía hoy, si voy a la playa y no tengo zapatos, no entro. Pero yo quiero que usted entienda cómo hay cosas en nuestra vida, hermano, que nos bloquean y no nos permiten ver ciertas cosas. Y en mi caso se me hizo difícil ir a la profundidad del mar. Y no me atrevía, hermano, no me atrevía. Si yo recuerdo una vez fui a la playa con una amiga y entré y no tenía zapatos cuando entré, y cuando pisé algo extraño para mí, hermano, de un salto yo caí en los brazos de mi amiga y ella tuvo que sacarme cargando hacia afuera a la orilla de la playa porque yo no quería que me soltara. Jacqueline, te amo. Usted ve, son cosas que nos pasan, hermano. Exactamente, y nos bloquean. Pero aquí Job está diciendo, oye, para tú ver los secretos de Dios, tú tienes que profundizar. A mí me costó mucho, hermano.
romper con esto que yo sentía, porque le comencé a tener miedo a todas estas cosas que provinieran del mar. Pero un día Dios ministró a mi vida y me dijo: Magda, no puedes quedarte sobre las olas nada más. El mar es precioso, hermano, pero si es precioso por arriba, en las profundidades del mar hay cosas extraordinarias que yo me las había perdido por miedo. Las cosas más hermosas de la playa están en su profundidad. El color de los corales, los caracoles, las perlas. Y todas estas cosas están en la profundidad del mar. Y muchas veces, hermano, nos perdemos oportunidades de ver grandiosas maravillas al final del mar. Y una vez yo aprendí esto, comencé en el snorkeling. O sea, por el encima de las aguas, pero con las gafas y el tubito para respirar y poder ver lo que estaba adentro. Y poco a poco el Señor fue tratando conmigo. Y ya me gustó tanto que ya no quería snorkeling, ahora vamos al buceo. Ahora vamos para allá abajo a ver qué hay. Y así debe ser nuestra vida como cristianos. Quiero pasar la línea, pues entonces deja acercarme un poquito más. Pero si de verdad quiero ver a Dios en lo sobrenatural, en todo su esplendor, hay que ponerse a bucear. Y entonces queremos ver las profundidades del mar desde la orilla. No, hay que ir a las profundidades del mar para ver lo que hay allá abajo. Y así mismo es con Dios. Y Job nos está diciendo, si en las alturas están los secretos, llega a las alturas. Y si en la profundidad está el secreto, entonces bucea y búscalo en la profundidad de Dios. Es ahí donde único, hermano, nosotros vamos a ver las grandezas de Dios. Tenemos que dejar la orilla. Miren cuando Pedro estaba pescando y Jesús le dijo: oye, ¿qué pasó? ¿Dónde están los peces? No hay, llevamos horas aquí. Vamos mar adentro. Vamos mar adentro. Oh, que llevamos horas aquí, no hemos encontrado nada. Y Jesús le dijo: vamos mar adentro. Vamos mar adentro. ¿Y qué pasó cuando ellos dejaron de discutirle a Jesús y fueron mar adentro? Dice, hermano, que la pesca era tanta que tuvieron que llamar a un bote cercano para que les ayudara, porque no podían. Porque es que vamos a ver la grandeza de Dios adentro, no afuera. Y tenemos que aprender, hermano, a bucear cuando estamos en la presencia de Dios para poder ver la grandeza de Dios, aquellas que están secretas. Porque la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Y cómo te voy a responder? Mostrándote aquellas cosas ocultas y secretas que aún tú no conoces. O sea, Dios quiere revelarnos su grandeza. Nosotros no nos atrevemos a buscarla. Así que una vez Cristo llega a su vida, como llegó a la mía, usted, hermano, tiene acceso a lo inaccesible de Dios. Usted tiene vista a lo inescrutable de Dios. Romanos capítulo 11, verso 33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Qué ciencia? Conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vuelve otra vez, aquí nos hablan de que de la profundidad de las riquezas de Dios en sabiduría y en conocimiento de Él.
Usted quiere conocer a Dios, profundice en Él. Usted quiere saber cómo Dios obra y opera. Pues mire, hermano, entonces hay que profundizar en el Señor. ¿Y cómo un cristiano profundiza con Dios? Si no es a través de la oración y el escudriñar su palabra. Es buscar su presencia. Por eso es que la palabra dice, por los frutos los conoceréis. Y de eso vamos a hablar más tarde. Saulo había tenido un encuentro con el Cristo de la gloria. Y ahora podía ver y ahora podía experimentar la profundidad de Dios. No lo que en el Sanedrín le enseñaron. Porque yo le quiero decir, Pablo se crió con ellos en el Sanedrín. Un hombre de vasto conocimiento, pero conocía el que otro le había enseñado. Mas Dios quiere presentarte quién es Él, no a través de las experiencias de otros, sino a tus propias experiencias. Saulo conocía lo que otro le enseñó, pero cuando tuvo el encuentro con Cristo, dijo: a ti yo quiero conocerte, por mí mismo, no por lo que otro me dijo que tú eres, sino por lo que yo en mi vida he experimentado contigo, lo que tú eres. Conocimiento de Dios. Y hay un conocimiento de Dios que lo encontramos en la palabra, pero hay otro conocimiento de Dios que lo encontramos en nuestra búsqueda con Él. Buscadme mientras pueda ser hallado. Tenemos, hermanos, que cruzar la línea de lo sobrenatural. ¿Podemos conocer, la profundidad de Dios? Sí, hermano, podemos conocerla. Definitivamente podemos conocerla. Hay personas que dicen que no, qué triste. Yo sí creo en que podemos conocer la profundidad de Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo y por vía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para ¿qué? Dirigir, redarguir, revelar, enseñar. Lo único que tenemos que hacer, hermano, es pedirle a Dios que nos muestre sus maravillas. Y pregúntele cómo usted lo puede hacer de manera tal que los secretos de Dios sean revelados a su vida. Todo el mundo, a través de Cristo y por vía del Espíritu Santo, tiene el derecho de conocer a Dios, de conocer su poderío, de conocer su majestuosidad. Pero lamentablemente no todos quieren y no todos desean alcanzar ese conocimiento. Porque si todos desearían tener y alcanzar ese conocimiento, hoy esto estuviera lleno. Pero vuelvo y le digo, queremos que Dios se nos revele desde la orilla, mojándonos nada más que los pies, y si está fría ni los pies nos mojamos. Hay que aprender a bucear en el Espíritu. No todos quieren, lamentablemente, alcanzar a conocer a Dios, su poder, su majestuosidad. ¿Por qué? Porque no queremos desarrollar esa capacidad sobrenatural. Tenemos, hermanos, que anhelar el que el Señor nos pase al otro lado de lo sobrenatural. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Efesios 3, 14 al 21. Dice: por esta causa doblo que mis rodillas entre el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme
a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Usted puede llegar a la plenitud de Dios. Si alguien le dice lo contrario, no le hable más. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿en dónde? En la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Usted sí puede conocer las profundidades de Dios, y es ahí donde están sus secretos. ¿Qué secreto? El secreto de cómo hacer para que los paralíticos se levanten y caminen. El secreto para saber cómo hacer que los sordos escuchen. El secreto para saber cómo los ciegos ven. Es en la profundidad, hermano. Vuelvo y le digo, en la orillita del mar usted no va a hacer nada. Disfrutar un refrigerio. Pero ver la gloria de Dios. Y aquí en Efesios habla hasta de la anchura y de la altura. O sea que para todos los lados que usted mire, hermano, el conocimiento de Dios tiene que estar pleno. Para que usted pueda ver todo lo que Dios puede hacer en su vida y todo lo que Dios puede hacer usándolo usted. Ahora, ¿cuál es la herramienta para conocer la profundidad de Dios? Conocimiento en su palabra, la oración, fe, ayuno y su entrega y su compromiso con Él. Porque usted puede ayunar, porque usted puede orar, porque usted puede leer la palabra, pero si en usted no nace el compromiso de conocer a Dios y de buscar esa intimidad, usted va a seguir siendo en la orilla. Usted no, de la orilla no se va a pasar. Lo único que ahora tiene el libro y tiene la oración. Y esperamos, hermano, que de la orilla estudiemos la palabra, oremos, ayunemos en la orilla. Pero si usted no entra a lo profundo del mar, no va a conocer los secretos de Dios. Tiene que ir todo junto como un solo package. Mire lo que dice Efesios 4, 2 al 4. Efesios 4, 2 al 4 dice así: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda ciencia humana delante de Dios. O sea, hermano, fíjense lo que está diciendo: renunciando a toda ciencia. Ciencia, no olvides, conocimiento. Renunciando a todo conocimiento humano delante de Dios. Usted tiene que renunciar a lo natural suyo para poder ejercer sobre lo natural. Porque usted en su forma natural nunca va a poder lograr entrar a lo sobrenatural de Dios. Y aquí en Efesios nos está diciendo, tienes que renunciar al conocimiento humano
si quieres ver lo no humano de Dios. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, ¿cuál es? La imagen de Dios. Fíjense que nosotros estamos en un lugar, hermano, que está dividido espiritualmente en dos reinos. Está el reino de Dios y está el reino de Lucifer. Dos reinos estamos batallando y nosotros estamos en el medio de esos dos reinos. Y dice la Escritura, el Dios de este siglo, refiriéndose ¿a quién? A Lucifer, a Satanás. Y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea que Él está constantemente trabajando para que usted y yo no creamos. ¿Por qué? Porque si creemos, en vez de estar en el medio, nos vamos a ir ¿para dónde? Para el side de Dios. Y Él está procurando que del medio, Él prefiere que usted esté en el medio de los dos reinos y no en el de Dios. Y Él constantemente, hermano, está trabajando en donde en la iglesia somos los únicos que tenemos acceso a la profundidad de Dios. El mundo no. Y Él constantemente, hermano, está tratando de que nosotros nos alejemos cada vez más de la profundidad del reino de Dios. Por eso es que ya no vemos milagros. Por eso es que nos quedamos en la orillita. Porque es más cómodo. Por ahí hay un micrófono, por favor. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Dice la hermana, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar llenos de fe, oración, consagración, ayuno, ¿verdad? Una separación para Dios completamente, totalmente. Yo salí en cierta ocasión, yo pasaba ayunando, orando, leyendo palabras, consagrándome, separándome con el Señor. Vivía una vida íntima, personal con Dios. Un día salí a una oficina, pero había tanta nevada, estaba muy frío la oficina, la gente se habían ido anoche, esto fue en New York. Entonces le dije al padre de mi hija, vamos a entrar en casa de los hermanos. Yo les decía, hermano, pero eran católicos, apostólicos, romanos, reventados. Vamos allá y nos esperamos y nos calentamos, tú sabes lo que se abre la oficina. Cuando toco a la puerta y entra y dice, ay Dios mío, ustedes son dos ángeles que yo envié. Conocí a la gente que era él me dijo, ¿sabe qué, Nereida? Yo tengo a mi hija postrada en cama con un cáncer. Está podrida. ¿Qué está? En otras palabras, les había llamado loco. Pasen al cuarto y yo le llévame donde está ella. Cuando voy al cuarto, ella estaba asando de fiebre. Hace 2 semanas que no comía. No podía levantarse a bañarse porque ella estaba enferma. Entonces, esta practicaba que echarle agua bendita a la bañera para que ella se metiera a bañar. Porque es católico. Entonces, yo le dije, yo voy a orar. Puede salirse afuera porque a veces eso es todas las oraciones. Uno a veces tiene que sacar a la persona fuera de la habitación y orar uno solamente. Le digo al padre de mis hijos, ponle la mano en la frente, yo le voy a poner la mano en la frente. Y vamos a reprender ese espíritu y demonio de cáncer porque por donde vino se tiene que ir, porque él no tiene parte ni suerte sobre él. Vamos a usar la autoridad y la fe de nosotros. Vamos a activar nuestra fe, le decía. Comenzamos a orar, hicimos una oración, Marta, te digo, tan sencilla, porque no hay que estar gritando y reventándote, ¿verdad? Es tan sencilla que Dios te escucha. Y yo decía, Señor, tú eres el mejor médico por excelencia. Nosotros estamos aquí, no sé por qué, unos 30, Señor, alguna necesidad.
comencé a orar por esa muchacha. Hacían 2 semanas que no comía, no se movía de la cama. Y el país sufriendo y la madre llorando. Prendimos ese desastre. ¿Sabe qué? Cuando vi la espalda, él me dijo, pasen a la mesa que le tengo una nuez. Yo no con bacalao de sal. Plato favorito de puertorriqueño. Cuando paso al comedor así, la muchacha se había levantado y vino pan de nosotros. Yo di gracias. Porque estaba muerta y le diste la vida, Señor, y poder en tu palabra. Y me dijo, denme de comer, quiero bañarme, quiero vestirme, me siento bien, me siento alegre. Sentí que algo se me desprendió del cuerpo. Yo, gracias, Señor, yo no podía comer. Gracias, Señor, gracias. ¿Sabes qué le costó esto a su padre? Conocer al verdadero Dios, dejar al lado las idolatrías, el agua bendita y los rosarios y los escapularios. Que comenzó a caminar con nosotros y fue paz. Porque a veces Dios obra así, ¿verdad? Y a veces no entendemos la grandeza y los milagros de Dios. Pero sí, los milagros existen. Dios no ha cambiado. Amén. Y existen para engrandecer el nombre de Dios. Amén. Así que, hermano, hay 2 cosas que usted no puede olvidar. Número 1, que para conocer la profundidad de Dios y para poder ser testigo ocular de la grandeza de Dios, usted tiene que procurar una relación en la profundidad de Dios. De la orillita, hermano, perdóname, pero no, usted no va a ver nada espectacular. Se va a conformar nada más que con las nubes y el no ver el firmamento allá a lo lejos del mar donde se une con el cielo. Y número 2, hay que dejar a un lado la incredulidad. Tenemos que dejar de creer que Dios está en una caja. Porque a veces, hermano, decimos, no, Dios puede todas las cosas. Dios hace lo posible, lo imposible posible, pero dentro de nuestra caja de credulidad. Tenemos que sacar a Dios, tenemos que sacar al Espíritu Santo de la caja de la credulidad y dejarlo que se mueva en su sobrenatural. ¿Quién puede realizar milagros? Si usted piensa que solamente la iglesia, se equivocó. No podemos olvidar que en el ámbito espiritual nada es inocente. En los tiempos antiguos, de la misma forma que en estos tiempos, hubieron, hay y seguirán habiendo falsos milagros. Satanás siempre ha querido imitar a Dios, porque siempre ha querido ser Dios. Y como Él es un buen imitador, tenemos que tener mucho cuidado. No todo lo que se mueve en el ámbito espiritual proviene de Dios. Y tenemos que aprender a discernir. Fíjese lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder. No se olvide de esto, está hablando de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que el Señor nos está diciendo, en el ámbito espiritual, recuerden que el reino de Satanás también se mueve. Y a veces tenemos por equivocación, hermano, que Satanás no es poderoso. La misma Biblia dice que sí lo es. Que es un poderoso vencido es otra cosa, son otros 20 pesos. Pero no deja de ser poderoso. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque Satanás desde los principios del mundo ha querido ejercer el engaño.
Podemos verlo con Moisés cuando llegó frente al faraón. ¿Qué pasó? Que el Señor le dijo, tira la vara. Y aquellos que estaban allí magos, ¿qué hicieron? También tiraron su vara. Y fíjese que tanto las varas de los magos y brujos, aquellos satánicos, como las de Moisés, se convirtieron todas en serpientes. O sea que Satanás le estaba diciendo a Moisés, lo que tú haces yo también lo puedo hacer. No te confundas. No me subestimes. Y a veces subestimamos a Satanás. Pero usted sabe, y hablamos desde el principio, ¿qué hace la diferencia entre un milagro hecho por Dios y un milagro hecho por Satanás? El milagro que hace Satanás es para él engrandecerse y engañarnos. Pero el que hace Dios es para engrandecer su nombre. ¿Y qué pasó con la serpiente de Moisés? Moisés le dijo, no te equivoques, Lucifer, que yo no he terminado. Y la serpiente de Moisés, ¿qué hizo con las otras? Se las comió. Y nosotros tenemos, por esto es lo importante, hermano, de profundizar en Dios. Porque podemos ver la copia y poder discernir que es una copia, este no es de Dios. Miren lo que dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Si fuere posible. O sea, si es un cristiano, un escogido debilucho que no ora, que no lee la Biblia, a eso sí vas a engañar. Porque hay posibilidad de engañarlos. Pero a los que están cimentados en la profundidad de Dios, a eso ni los mire. A esos déjalos tranquilos, que nadie los va a sacar de ahí. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros tengamos vivencias y experiencias con el Dios poderoso de la gloria. Eso es lo que va a hacer la diferencia. No debemos dudar de que tanto el cielo como el mismo infierno pueden surgir milagros. Y a pesar de que la Biblia no refleja ni está escrito específicamente cómo diferenciarlo, nos deja cierta guía para poder reconocer quién nos está engañando. Mire lo que dice Mateo 7:16. Terminamos aquí. Mateo capítulo 7, versos 16, parte B, dice: por sus frutos los conoceréis. Es importante que podamos discernir en el Espíritu quién es y quién no es. Porque esta es la única forma en que usted sabrá y nadie podrá engañarlo. Nereida decía, fue una oración sencilla. No hubo grito, no hubo pataleo, no hubo nada. Y a veces nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por la emoción. Y a veces nosotros nos dejamos llevar por las palabras bonitas que puedan decir desde aquí al frente. Y a veces nos podemos dejar llevar por la apariencia que quieran traer. Pero la Biblia nos está diciendo, por nada de eso te dejes llevar. A veces pensamos que donde quiera que vemos humo es porque hubo fuego. El hielo también surge humo. Del hielo también surge humo. Haga así. Allá afuera cuando esté frío y dígame si no va a salir humo. Y a veces, hermano, pensamos que como hay mucho humo, hubo fuego. También el hielo hace humo. Y tenemos que aprender a discernir en el espíritu quién es quién.
quién es quién. Porque la palabra dice que por sus frutos usted los conocerá. ¿Y en dónde, hermano, conseguimos nosotros este maravilloso terreno para producir buenos frutos? En las alturas y en la profundidad de Dios. Si usted no va a ir a la altura, no espere nada a cambio. Si usted no va a ir a la profundidad, no espere nada de cambios en su vida como cristiano. De la orilla, nadie va a ver a Dios. Podrá sentir la brisa, pero una cosa es sentirla y otra cosa es verla. Dios les bendiga, hermano. Quien está a cargo de la ofrenda puede pasar al frente. Y el domingo que viene vamos a hablar de quiénes son exactamente aquellos que pueden ejercer milagros. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.